como diría mi paisana Pili Juerga, es lige. Bueno, pues voy a elegir... Bueno, sí. Paco Rosell, bienvenido. Muy buenos días, Fernando. Bien hallado. Días. Hoy hay 2 o 3 temas de tal envergadura que como y quieras. hay uno que me preocupa especialmente y es el relevo del jefe de la UCO, que ha desatado el temor por las filtraciones, lógicamente, que se puedan dar desde la UCO, que es ahora mismo, pues digamos que una unidad blindada dentro de la Guardia Civil, al Gobierno. Y esto se va a producir próximamente, en los próximos meses. Es una información que publica el diario El Mundo, pero que también publica el periódico de Cataluña en su edición de hoy, y se habla del ascenso acelerado a general del actual responsable de la UCO. Es verdad que se presentó a un concurso, digamos... Patada hacia arriba. Un concurso no. de promoción al que se han presentado bastantes personas. En principio sería este relevo para el próximo mes de julio del año 26, es decir, todavía quedan algunos meses. Hoy no se lleva al Consejo de Ministros, porque todo este tipo de cuestiones se tienen que aprobar por parte del Gobierno, pero es algo que viene preocupando bastante y que es un temor que se ha ido incrementando a medida que han pasado los días, porque claro, la UCO es verdad, y aquí lo hemos comentado en varias ocasiones, es una unidad en la que Marlaska siempre ha querido, digamos, que, no sé si mangonear es la expresión adecuada, pero que el blindaje era absoluto. Siempre se nos ha comentado que son apenas unas decenas de agentes 100, muy profesionales, muy jóvenes todos ellos, con unas... con ese espíritu de grupo. Y Rafael Yuste, el jefe, el que quieren guillotinar, patada hacia arriba, como bien ha dicho, guillotinar, lo van a guillotinar. Es un tipo impecable, honrado a carta cabal y un funcionario ímprobo y absolutamente sin tacha. Por eso se lo quiere cargar este gobierno. Vamos a ver, es una operación vieja que se inicia cuando Pedro Sánchez le echa en la cara al ministro Marlaska que no controla la Guardia Civil. Estamos hablando de los tiempos de Pérez de los Cobos, cuando se intentó procesar al antiguo delegado del gobierno en Madrid, tal y cual. Entonces ahí se intensifica la operación. Ya vimos durante el COVID el uso que se hizo de determinados generales de la Guardia Civil. El general Asensio, creo recordar, para velar por la imagen del gobierno, no para perseguir el delito. Además lo dijo en televisión. Exactamente. Que siguen activos el general, no lo han echado ni de casa. O sea, es una de las cosas más desvergonzadas. Lo dijo, que estamos vigilando los comentarios de la gente, tampoco una acción el estado pública. De opinión de la calle. Eso es. Era general de Estado Mayor de la Guardia Civil. De la delincuencia. Y empieza ahí todo ese proceso. Es verdad que la UCO ha conseguido preservar durante tiempo esa autonomía, y ahora estamos un poco en los casos que siempre se produce, es decir, determinados mandos policiales o determinados jueces que tienen que dirimir entre su ascenso o dejar en los casos. En el caso de, por ejemplo, del tema judicial, en su momento la jueza Laya tuvo la misma historia, entonces aprovecharon su promoción la salud para introducir a una juez que prácticamente empantanó todos los seres. Ahora la Guardia Civil, viendo este ascenso, se tiene que ir a hacer lo mismo con la UCO. Y es un momento muy, muy peligroso, porque efectivamente el problema ya no es la corrupción de Sánchez, es que Sánchez está corrompiendo todo el poder y lo está utilizando la corrupción para protegerse él. Ese es el momento Además, tú lo has dicho antes muy bien, Federico, no está corrompiendo el gobierno, está corrompiendo el Estado, que es mucho más grave. Es que lo has explicado muy bien esta mañana. Y luego hay que decir que lo de Rafa Yuste, porque se produce, porque está a punto de salir el informe de Ángel Víctor Torres, que es muy grave, y se ha retrasado sine die, curiosamente, el informe de una tal Francina Armengol, que es la tercera autoridad del Estado. Hay un ejemplo sonoro que yo creo que retrata muy bien lo que ha hecho la UCO y lo que está haciendo Yuste. Es esa grabación que se produce en la cadena SER, en el programa de Aimar Bretos, que está en conexión con su corresponsal política. Ella piensa que están los micrófonos cerrados y le empieza a decir al presentador del programa, pues fíjate, me escribe la vicepresidenta Montero que si sé algo, y claro, Pedro nos dice, entonces ahí se ve la desesperación por parte del gobierno por querer rascar. Estábamos hablando en ese momento del informe de Santos Cerdán. Pero fíjate... Y algo parecido está pasando con el informe de Santos Cerdán, que se lo adelantamos nosotros al gobierno el 15 de mayo. Pero ellos estaban desesperados. Pero fíjate, el que ella dice que no saben nada
que además lo dice, se le escapa. No sabe. Pero si se hubiera fiado la señora Montero de Pseudomedios como que diario, que el 15 de mayo contó textualmente, Koldo García grabó a Santos Cerdán, número 3 del PSOE, hablando de comisiones, Eduardo, ya tendría la noticia. No levantes el falso testimonio de que sabe leer. Primero, ¿ves? Hasta ese libro se ha caído. ¿Cómo que leer? Narcos S.A. casualmente. Además es un libro de un amigo y conviene protegerlo. Bueno, porque la historia de... ¿Qué es lo que ves? Que en ese momento era independiente. La policía judicial, la Guardia Civil actuando, como la policía en otro caso, era independiente. El caso Pérez de los Cobos, que es la madre del Cordero, es cuando le dice, ¿por qué no delatas a los que no obedecen en la pandemia? Que es cuando están creando este Estado dentro del Estado. Y Pérez de los Cobos resiste. Y la policía, mejor dicho, la Guardia Civil... Con un argumento implacable, Federico, ley, que él, como policía, estaba en funciones de policía judicial y, por tanto, las órdenes se las daba el juez. Y solo no se las daba sus superiores. Exactamente. Ahí viene esa cuestión. Pero Pérez de los Cobos lo que hizo fue decirles, yo no voy a cometer un delito de revelación de secretos, que es lo que ha hecho el fiscal general del Estado, exactamente. Por cierto. Ayer, por cierto, el tío con un par... Porque hay que reconocer que eso, claro, como sale gratis, si te los cortaran de vez en cuando, lo pensarían antes. Nombra a 15 tíos cuando dentro de 9 días los sientan en el banquillo y si hay justicia lo condenarán. Dice, pero vamos a ver, ¿cómo puede tener tanta caradura este fiscal desacreditado nombrar a 15 desacreditados que tragan el nombramiento? Porque su prioridad es servir a Sánchez y eso lo refuerza a él de todas las maneras y le busca una posterior salida. Eso es pero la imagen... Él está para hacer todo ese proceso en la Fiscalía. Ayer oía de Seus de ahí contando la protección del gobierno. El Consejo Fiscal dice, como diciendo, pero vamos a ver, que es que no vamos a poder salir a la calle, pensáis que yo soy fiscal. Pero que es una... ya han perdido cualquier tipo de control. Bueno, están ya delinquiendo a calzón quitado. Van a lo loco. A veces delinquen en direcciones opuestas. Porque van tan deprisa. Los Cargután un día se detiene a sí mismo. Un día se pelea, se abofetea y se tira en la vía de un tren. Están medio locos. El otro día dijo... están medio locos, pero saben lo que quieren. Tú dices, por ejemplo, en el caso concreto que estás hablando ahora mismo, se ha conocido, se acaban de abrir unas diligencias por falso testimonio de Santos Cerdán. Ya se ha precipitado la Fiscalía diciendo que no es delito. Porque ya está protegiendo a Sánchez al posible testimonio que tiene. Pero el problema es que ahora... El próximo día 30... Dices Fiscalía, es como si leyeras el abogado de Begoña. Es que la Fiscalía ha perdido ya su entidad, ya no existe más que como motivo. No es Ministerio Público, es privado. Y ahí hay una cuestión. Ayer estaba dándole vueltas cuando saca a Begoña en República Dominicana a Aldama. Porque Aldama es un gran delincuente. Aldama es un delincuente de primer nivel. Claro, al lado de estos son de segundo nivel. Bueno, le imputan un tema fiscal, básicamente. Y luego es verdad que le ha reconocido algún cohecho, pero al lado de estos es María Goretti. Vamos a ver. Aldama es un delincuente. Pero Aldama es un delincuente importante del cártel de los soles que ha estado metido en todos los tinglados. Lo sabe todo porque es el que repartía el dinero de las coimas y el Federico, de todo. Y saca a Begoña en República Dominicana. Al mismo tiempo que niega lo de hidrocarburos, que es la madre del cordero de la gran pasta. Pero bueno, le afecta a él, lo detienen por el IVA. Pero cuando le preguntan por dónde va el dinero, él dice Panamá, Colombia y Guinea, e insiste en Guinea. Dice, yo no sé por qué hacen tantos viajes a Guinea. Pues lo sabe perfectamente Bono, Moratino, Zapatero. Bono no salía de allí, y con un asistente que fue un antiguo diputado autonómico socialista que prácticamente hace allí media vida. Guinea es otro de los digamos, agujeros negros. Pero lo curioso es que con todo lo que se está publicando, yo os decía antes que me recordaba estos meses, los últimos años de Felipe González en el poder, la cuarta legislatura, cuando hacía con Luis Herrero la revista de prensa por la noche. Y decía, ¿cómo viene esto? De 0 a 10, decía 9,25. Era 9,25. Bueno, todo lo de... Solo las portadas de hoy son financiación ilegal. El caso Estampa, que es otra bomba de estar... Hay 27 bombas. Y anoche decía Polvorinos en el programa de Carlos Cuesta, decía, es que no se me ocurre una situación futura de Sánchez que no sea peor que la que tiene. Y es verdad, no sabes muy bien por qué. Porque aquellos casos de Felipe estallaban uno tras otro. Tú veías que aquello se descomponía, pero no sabías realmente la novedad del día siguiente, que la había, a veces dos. Bueno, ahora es lo mismo. Estaba dándole vueltas lo de Aldama, pomba, y sale lo de Estampa.
Claro, me recuerda a la historia. Pero no defendamos a Estampa, que Estampa es una persona que filtraba información confidencial a la abogada de Podemos, de Pablo Iglesias. Esa es una acusación que él negó, a mí también me lo negó. No, pero que hay correos electrónicos. Ya. Que no es una cosa que digamos aquí al tuntún. No, pero él choca, no por eso, él choca con Luzón. Luzón es el que lo aparta y no por eso. Luzón, ahí hay un lío casi burocrático, de hecho están los tribunales. Y al final, ¿Luzón quién es? Hombre, Luzón es el que pacta con Aldama que hable. O sea, aquí las revelaciones de Aldama es porque pacta con la Fiscalía Anticorrupción para eludir al escafandro, para eludir al fiscal particular de Begoña. Y con el juez también. Y ahí Pedraz se pone del lado del bien, contra todo pronóstico, a pesar de que a Garzón le presiona. Pedraz se porta y dice, no, tengo que hacer unas diligencias, y lo sacan de la cárcel porque piensan que lo va a matar, que estamos hablando de un gangsterismo al más alto nivel. De verdad. Entonces, claro, digo, si por lo que ha publicado Miguel Ángel, no tengo más datos, van a pedir datos que contribuyan a, digamos, que hablen de malos comportamientos en su mundo, eso no irá contra Luzón, porque, digamos, Estampa, si tenía el rencor que lo apartó a Luzón... Ahí en concreto es por... Es pura elucubración, sí. Pero es que piensa mal y acertarás. ¿Qué hace Leir? Bueno, Cerdán, que luego manda a la Fontanera, pero es Cerdán, el número 2 de Sánchez, que está en la cárcel. Un tío que le dice a un fiscal, que está en otro apartado, pero sigue siendo fiscal, que le cuente cosas incriminatorias. Están buscando material, basura, para atacar al otro. El otro lo denuncia. El juez rechaza la denuncia. Luego reforma y ahora la acepta. Y se pone en marcha una grabación. ¿Qué nos dirá la Fontanera? La hemos visto actuar en público. ¿Qué no hará? La Fontanera lo que argumentó fue que el Santos Cerdán quería pedirle perdón en nombre del gobierno. Esa fue la excusa. Luego Santos Cerdán y empieza la grabación, etcétera. Porque etcétera. Bien van por la historia esa del Luzón. El contexto en el que se produce. Ya pero eso es a cambio diligencias sobre unas denuncias que son muy importantes. Es decir, son las cloacas del gobierno, las cloacas de Leire Díaz. Le estás pidiendo a un funcionario que delinca para perjudicar una actuación legal, la que sea. O sea, que ya es de un descaro desde el gobierno, de orden del señor presidente. Pero si ya cuenta con el fiscal general del Estado, creen que todo sí, pero no es lo mismo. El monte es orégano. No es lo mismo cuando lo comentamos aquí que cuando aparece en un juzgado. Ya cuando en un juzgado es una denuncia, amigo mío, eso ya son palabras mayores. Yo, la verdad, no sé, pero la impresión que tengo es lo que decía Polvorinos. Yo no sé lo que va a estallar hoy. Mañana pasado. Bueno, yo pero creo que esto es una cadena de bombas de racimo. Lo que queda es que ya veamos al presidente del gobierno en una fotografía o en una imagen, tengo una ninguna grabación. Duda. Y que la veremos. Y hemos de ver o a Begoña o a él en el banquillo y en la puerta de la cárcel. Begoña con toda seguridad, o sea, sí. Begoña no la libra ni la caridad. Es que Begoña está pentamputada, es que tiene 5 delitos encima. ¿Y el hermano? Pero y es que, Cerdán, que es que, y Ábalos, y Coldo. Ya, pero Juan Carlos Peinado va a procesar a Begoña por 5 delitos, no tenga usted ninguna duda. No, pero si el problema es que él va a ser como Felipe González en Guadalajara, que mandó a Barrio Nuevo Ibera a tal, y el tío se fue a Guanajuato. O sea, le dio una... Yo te sacaré, yo te liberaré. Ahora está creando cuenta Carlos Cuesta, una dinámica, digamos, de Capitán Trueno. Volveré, como decía Evita, volveré y seré millones. Millones ya tienen. Bueno, volveré a rescatar a todo el mundo. Tú no te rescatas ni a ti mismo. Pero si tienes esa fantasía del loco, porque está como una chota. Pero una chota. Sí. Está loco. Entonces él cree que le puede dar la vuelta. ¿Y ese vídeo ayer? Dándole la vuelta, pero hombre, que no hay manera de darle la vuelta. ¿Y qué me dice de ese vídeo ayer del cambio horario? Eso demuestra de verdad, está bien. Yo cuando lo vi, digo, esto tiene que ser IA, no puede ser una cosa, o sea, esto no puede ser verdad, era verdad. Era verdad, era Bolaños. Pero eso, bueno, son las liebres de todos los lunes intentando cambiar el relato, pero el problema es que no le dura nada. Absolutamente nada. Es más, ni siquiera lo han tomado en cuenta. Dice, no, ya lo pensaremos. Es que ni le han contestado. Y sale Bolaños. Es que es el momento, es la hora. Sí, es la hora de Begoña. O sea... Sí, aprovechando la ventana de oportunidad del 26, pero todo el mundo sabe que no hay consenso entre los países, por tanto no se va a hacer. Pero tú establecías un paralelismo con los últimos años de Felipe González, que hay muchas cosas muy parecidas, pero hay una diferencia. Todo lo que está haciendo Pedro Sánchez ya lo hizo antes para llegar al poder. Felipe González no lo hizo.
Esa es la diferencia sustancial. Vimos cómo se ha corrompido, cómo ha fabricado su modo de vida y su carrera política con los negocios de proselitismo de su suegro, cómo ha mentido, cómo ha plagiado, es decir, todo el abanico de delitos ya lo ha hecho. La financiación ilegal, hay que recordar el célebre objetivo con aquello del bancal de Rosas, en el que intentó financiar su campaña, etcétera, etcétera. Es decir, todos esos delitos ya estaban para llegar al poder. O cómo dio un doble pucherazo, uno detrás de aquellas cortinas cuando intentaron defenestrarlo en la Ejecutiva Federal del partido, y luego en las primarias que decían, bueno, no, eso fue solo 2 votos. No, ese era un modus operandi. Por tanto, esa es la diferencia, a mi juicio, fundamental entre uno y otro. Una diferencia añadida que no remedia esa especie de nostalgia de un PSOE bueno que no ha existido nunca, que es que cuando entonces los pillabas dimitían. Sí, señor. Los ministros de Felipe González, incluyendo sus vicepresidentes, Guerra y Serra, los dos dimitieron cuando les pillaron en casos de corrupción. En uno, la saga de su hermano, y en otro, nada menos que el espionaje ilegal a todo el mundo, incluyendo al rey, a Martín Ferrán, tal. Estaba el disque monárquico Juan Carlista, estaba en el CSIC, ponía tic, le daba el japonés sec. Oye, papa, el jefe del Estado. Entonces ahora se diría el algoritmo. Ahora se diría el algoritmo. Siempre cae lo mismo. El algoritmo de la Guardia Civil que tengo yo aquí. Bueno, pero recuerdo, García Vargas, Albero, el primero de Agricultura, que es el primero que pillan y dimite. Es público y notorio. La el caso Sala Nueva, la del BOE. Sí, que además había comprado todo un... AIDA, o sea, el caso AIDA, Ópera, el caso Ópera, que señor. Iba con taconazos y abrigos de piel que guardaban tenía todo un sótano frigorífico para los abrigos de bisón. Pues muy bien, muy bien. Iba además, luego se iba ahí al campo a encontrarse con Pablo Iglesias, iba con bisón, taconazo, estileto y chándal bolivariano. Bueno, pero en ese momento, el caso de Tony Asunción, que era ministro del Interior, es el más conocido, porque además era tío decente y tal. Pillaban a un tío, se acordaba de tu padre, de tu madre, que te sacaba el vídeo de Pedro J, lo que sea, pero dimitía porque no podía salir a la calle, porque el propio partido daba por hecho que tenía que dimitir. Aquí hay un momento, cuando llega Sánchez, para que digan, porque en el principio él no era Zapatero, odiaba a Zapatero, se odian mutuamente, son dos escorpiones. Bueno, yo creo que entonces Zapatero el primero él, echa... bueno. Sí, eso siempre. No, Sánchez era un tipo de derechas. Gallardón, su amigo Gallardón, decía, de todos los concejales que tengo en el Ayuntamiento de Madrid, es el más de derechas, incluidos los míos. Esa frase es de Alberto Ruiz Gallardón y la repite que era cada de izquierdas. Sí, bueno, de izquierda. Pero fíjate que en ese hay un momento en que él echa a Máxim Huerta por una cosa que no es ni delito ni cosa parecida. Y después inmediatamente echa a Carmen Montón, que la gente se ha olvidado, lo tenemos cobrando un sueldazo en la ONU o en alguna basura de esas, por plagiar su tesis, 1/3 de su tesis, que él había plagiado entera. Y hay el momento clave... habían plagiado, hay que decirlo. Bueno, sí, coge... Bueno, esto se lo sabe muy bien. El camarada Ocaña y otros mártires. Bueno, Miguel Sebastián. Con el patrocinio de Miguel Sebastián. Todo pasa por... El gran cerebro del plagio fue, y de la tesis fake, fue Miguel Sebastián. Claro. Bueno, Miguel Sebastián lo reconoce en privado. Por Saunadán. Tengo el honor de haberme anunciado una querella en directo. Miguel Sebastián en Antena 3, llamó a Antena 3 para anunciarme que presentaba una querella contra mí, precisamente por decir estas cosas que estamos comentando. Y no la presentó. Hombre, evidentemente no la podía presentar. Bueno, pues mira, a mí Ábalos, que me invitaba a comer, en cambio me presentó 2 querellas por las maletas de Delphi, que gané. Eso por dejarte invitar a comer. Bueno, pues te cuento cómo fue. No, sí, me sé la historia, la historia. Federico, el Colacel. Bueno, vamos a ver. ¿Se lo enviamos a Landete? Sí, ¿Te parece a la Casa Blanca, al corresponsal de ABC en la Casa Blanca? Es intolerable, pues no pregunta por España. Hombre, como decía él, no voy a preguntar por Burundi, ¿no? O por Botswana. Bueno, realmente los consejos de ministros le preguntan por Burundi es tremendo. Además, preguntarle a Trump es que además, vete tú a saber, le ha hecho otra a Zelensky. Menos mal que han pasado 48 horas y estará cambiando. Porque si no es para huir a Burundi también, ¿eh? ¿Qué tío? Yo necesito un manual de instrucciones para sobrevivir a Trump. Porque como es lo que hay,
y cada día te sale por un lado. Bueno, pero hay que reconocer que David Alandete es un periodista que está en la Casa Blanca, que tiene acceso a esas ruedas de prensa tan particulares que da el presidente de los Estados Unidos. Que no ha existido nunca no ese género. Es el primer periodista que consigue preguntar y en los términos que lo hace y responde. Y además a Alandete hay que reconocerle también una cosa muy importante, su contribución a descubrir la trama rusa en torno al proceso separatista catalán. Tiene un libro extraordinario. O sea, que es un libro, por cierto, muy interesante, y él ejerce, pues se atreve a preguntar lo que es normal en cualquier democracia. Es que aquí estamos en que los propios periodistas critican a su compañero por preguntar una cosa tan obvia como saber qué opina de España un presidente de los Estados Unidos. Con un añadido, además, meritorio. Cosa que no se puede preguntar a Sánchez. El juez Aguirre, que además de la corrupción del Barça se encargó de la penetración rusa en las guerras híbridas. Buen tipo, además. En el preludio, que luego lo anuló, no sé qué tribunal perdido, será de Gaspar, de alguno de estas piernas, se lo anuló. Tenía un prólogo, que era casi un libro, con toda la doctrina de las guerras híbridas explicada, porque el juez dice, no, esto no es una opinión, explicación, que Alandete lo había sistematizado, hay varias publicaciones. Pero está bien que un juez, cuando hace una cosa, está instruyendo un caso, de los precedentes teóricos, prácticos, bibliografía si hace falta, porque hay gente que va a lo que va. Bueno, se lo anulan y es el juez Aguirre. Esa historia es tan actual ahora, que el otro día yo comentaba, ahora hay una rebelión en todo el mundo, es un movimiento lo que llaman la generación Z. ¿Cuándo fue la última vez que apareció Z en el imaginario mundial? Cuando invade Rusia a Ucrania. Los tanques Z, los coches Z, eran los sin condiciones que venían a liquidar Ucrania. Y 3 años después, otra vez Z, generación Z. ¿Quién ha puesto generación? Los medios de comunicación que están apesebrados, y luego los tontos que no se enteran de lo que repiten. Pero eso es una guerra híbrida. Sí, sin duda. Y hay que decir que la información aquella de Alandete además estaba apoyada por una información también muy solvente del New York Times. Por supuesto. Sobre el respeto que manejaba fuentes. Claro, el New York Times. Además hay que decir que Alandete, aparte de preguntar a Trump sobre España y los aranceles y demás, y cuestiones que nos preocupan desde luego a todos los españoles, pregunta sistemáticamente sobre Venezuela, porque es una cuestión que a Trump le interesa, de la que se quiere lógicamente expresar y quiere dar su opinión y decir lo que está haciendo. Aunque Vox no lo crean, a los españoles nos interesa. Claro, Venezuela. Es que además no solamente por la posición de Trump, es que a los españoles nos interesa. No al gobierno que se niega a felicitar a María Corina. Bueno, pues para David Colacén. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. La salud, ese gran tesoro que debemos cuidar, mimar y hacerlo además de la mano de la mejor alimentación, fundamental. La actividad física, que funciona como un medicamento, y la mejor y más eficaz suplementación, que es clave y sobre todo en esta época del año, en el cambio de estación. Y quien conoce la suplementación tiene que conocer a Mundo Natural, y si conoce a Mundo Natural sabe que, por ejemplo, el mejor tratamiento antiedad es el que se adelanta a la arruga y al descolgamiento, y se llama Colacel Antiox. Ojo, un descolgamiento que empieza a ocurrir a partir de los 30, cuando todavía somos unos chavales, al perder la producción, la intensidad en la producción de colágeno. Por eso es importante ayudar a mantener esta producción de esta proteína en la mejor forma. Colacel Antiox de Mundo Natural, la mejor opción por su potente y efectiva composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Así que no lo duden, adelántense, consulten con su dietista o farmacéutico, llamen al teléfono de información, pedidos y asesoramiento gratuito 91 446 0000 en la web www.parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias del Corte Inglés y en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, sigamos, Rosana. Bueno, sigamos. Hay que apuntar un dato que yo te comentaba anteriormente. Ayer se presentó, y vamos con la cuestión de los autónomos, si os parece, porque es otro paso hacia atrás que ha tenido que dar el Gobierno de manera obligada, y que va a aprovechar el Partido Popular para presentar su propio plan de protección a los autónomos en el Congreso de los Diputados. Pero ayer me llama la atención que en ese contexto de la empresa familiar, que tuvo, bueno, pues al rey como protagonista, también a Feijóo,
dieron los datos sobre el absentismo laboral, la preocupación que tienen los empresarios sobre el absentismo laboral, ya por delante incluso de la poca profesionalización de esos perfiles. Sí. Cerca del 60% de los empresarios consultados ponen esta cuestión en el primer puesto, luego la poca profesionalización o el perfil poco profesionalizado de los trabajadores que necesitan y luego pues toda la burocracia, ¿no? Son los 3 problemas a los que se enfrentan las empresas y me vino a ratificar un informe que hace tan solo unos días también se había publicado por parte de un instituto de estudios y que ponía de nuevo el acento en el absentismo en las empresas. A mí me parece... Hay un elemento además especialmente sórdido. El otro día, a propósito de la inmigración ilegal, ya he contado, como penitencia por algún pecado que cometí en mi juventud y ya no recuerdo, me veo una entrevista en La Razón con Álmez Curra. Digo, algo que has hecho. Bueno, de vez en cuando... ¿Domingo? Digo, será un prejuicio mío. No sé, voy a verla. O sea, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? O sea, ¿pero por qué? O sea, no hay ninguna obligación de ser antipático. ¿No? Hay gente que es simpática y gente que no es simpática. El que no es simpático habla poco, se aparta, no se cree Miguel Ángel Rodríguez, no cree que la euforia lo arregla, pero bueno. Pero Miguel Ángel tiene talento, siempre lo tuvo para todo. Y esta señora dice, claro, es que cuando vienen aquí, porque vienen, y habla como el que viene, le faltó decir migrantes. No viene. Dice, no se puede decir invasión. Me acabas de decir que en 5 años se han entregado 3 millones. ¿Cómo crees que eso en español, cómo se dice? Acercamiento, liquidación de gastos... Si esa entrevista decía una cosa y luego pedía perdón. Exactamente. Dice, pero vamos a ver, ¿en qué quedamos? ¿Estáis a favor o estáis en contra? Están a favor en lo teórico y en contra en lo práctico. Esto no hay quien lo entienda. Pero además, con mucha fatuidad. Es decir, como ya ves que yo me ducho todos los días, muy yo. Y que no, pero porque claro, esto a mí no me convence, es lo que yo siempre digo, cada vez que uno dice, es lo que yo sé, madre que diga, que repetirá. Claro que es una invasión. Y además, ¿en qué posición vienen? En posición de llevarse la pasta. Hay gente que viene a trabajar, una parte, pero hay una parte muy importante, sobre todo la africana, que viene a pillar dinero, pero paguitas y tal. Entonces tú no puedes decir que viene a trabajar. Parte del absentismo responde a que se ha perdido esa idea de que vas a un sitio a matarte de trabajar para que en una generación tus hijos puedan estudiar, tengas una casa. Eso se ha perdido. Simplemente el dato que daba la Fundación Civismo era la que daba este informe. Cada día cerca de 1,5 millones de españoles no acuden a su puesto de trabajo y esto supone un coste de 45.000 millones de euros, el 3% del PIB. Y además las medidas que está anunciando la vicepresidenta del Gobierno va abundando en extender eso. Es decir, a medida que vas alargando permisos, etcétera, vas hundiendo la productividad. España tiene un problema de productividad enorme que lo estamos paliando en que efectivamente se está produciendo migración, esto crea un crecimiento artificial del PIB general, pero el PIB per cápita está cayendo, es decir, el nivel de vida está cayendo de forma terrible, ¿no? Sí. Entonces hay dos temas que están efectivamente muy conectados. Un gobierno que presume que el ingreso mínimo vital lo cobran 700.000, 800.000, como una gran noticia. Porque, como si fuera bueno. Es que como necesitan, quieren tanto a los pobres que no hacen nada más que producirlo. Pero efectivamente, volviendo un poco a esa intervención de la portavoz del Partido Popular, que parece más alma en pena que otra cosa, porque no solamente es el fondo del argumento, porque y es incapaz de transmitir aquello que dijo el propio Feijóo, que en un proceso de rectificación, de acercamiento a la política de Meloni en Italia, que es muy razonable, porque ahora mismo es uno de los grandes problemas de España. Es el tono, es que no hay convicción de ningún tipo. Nada. Tú lo escuchas y dices, bueno, es que... Me remitió varias veces al discurso que ella había hecho. No transmiten. Pero, perdona, Alma. Y precisamente el Partido Popular... no te leí. Es más, no te ha leído nadie nunca. Pero discurso, tú no puedes estar a favor y en contra y al mismo tiempo chulear. Y sobre todo, Federico, cuando el Partido Popular tiene un problema y Feijóo que arrastra, que es el fantasma de Rajoy, tienes que tener enfrente a alguien que transmita convicción para espantar ese fantasma. Y justo lo contrario, tienes portavoces que abundan en ese fantasma. En la misma entrevista no puedes parecer Soraya Sáenz de Santamaría y Cayetana. Es que es imposible. O una cosa u otra. Porque tú ves que es Soraya. Alma en pena. Es que ves que es Soraya. Sí. Soraya. ¿Pero qué es Soraya? Soraya es la dimisión política. Soraya es la gestión. Gestión socialdemócrata. O socialista directamente. Con el vampiro Montoro y otros. Y Soraya es subir los impuestos. Soraya es espiar
a los rivales políticos. Soraya era poner en libertad a Bolinaga, al secuestrador de Ortega Lara. Eso era Soraya. Y no perseguir el golpe de Estado en Cataluña. Claro. Y además dejar el bolso e irse a emborracharse. O sea, Soraya es la gestión, les dan el golpe de Estado y ni se quejan. ¿Por qué? Porque les da igual España, no tienen ninguna idea ni de España, no es ni de derecha ni de izquierda. Es una nena tontita a la que Rajoy, que quería a alguien que no le molestara, no molestara a Rajoy. No, y que trabajase, pero claro, si trabaja por el mal, pues claro. Lo que le dijera Prisa, ¿a quién es? Solo hay 3 personas, hay un trío, a los que ni La Sexta ni Prisa critica cuando están en el poder. Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro. Sí, pero eso siempre es la tentación. Eso es... ¿Qué es lo que compró antes Gallardón? Yo compro impunidad para mí y tú me fletas a cambio, te disimulo. Pero ese es el arrolismo que nace con Rato. Rato lo primero que hace cuando era vicepresidente de Aznar es reunirse con el Grupo Prisa para tener la impunidad del Grupo Prisa. Por supuesto. Y ese siempre ha sido la trayectoria del Partido Popular. Pactar con aquellos que no le van a perdonar jamás e intentar satisfacer en los medios de comunicación de izquierdas había instrucciones y consignas para no hablar nunca mal ni de Mariano Rajoy ni de Soraya Sáenz de Santamaría. Pues de Montoro yo no tenía constancia, pero claro, me imagino, eso iría en el pan, obviamente. Pero de los 2 primeros yo le doy... He llegado a tener intervenida mi casa por persecución, por denunciar equipo económico. Su hermano me hizo leer un papel, y lo leí, claro. Pero además hay que leerlo con comas y tal. No saber lo que es una coma porque es más un imbécil. Es medio analfabeto también. Horrible, horrible. Lo mejor de Montoro lo dijo su primera mujer. Pero ¿cómo vas a votar a un partido que hace ministro a Cristóbal? Era de comisiones, lo abandonó, en fin, ahora anda por ahí como de viejo verde. Es ridículo. Pero este tío perseguía fiscalmente a los molestos, a los medios molestos, sistemáticamente. Bueno, a mí me hizo una paralela de los 4 ejercicios vivos. Una paralela. ¿Y no te hizo de los muertos de milagro? Mire, no, yo el 18 de enero del año 2013 saco con Esteban Rodiztieta los sobresueldos y la financiación en B del Partido Popular. A principios de julio yo saco los SMS, Luis E. Fuerte, hacemos lo que podemos. Sí. 10, 15 días después, paralela. Bueno, pues una pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo, pues ya saben, lluvias que te pueden pillar en cualquier momento, pues igual que la UCU puede pillar un socialista en cuanto se dé la vuelta. A lo mejor ya lo ha pillado. En fin, las temperaturas en cambio muy parecidas a estos días, 22 de máxima en Madrid, máxima en Andalucía y en Málaga y en Murcia, 31 grados, y la mínima Teruel, pues por decir algo. Por cierto, 3ª victoria consecutiva del Club Deportivo Teruel en el campo de Pinilla. O sea, no, si todavía va a subir el Teruel, todavía se va a convertir en el primer equipo de Aragón como no espabile el Zaragoza. Si es Tebas el maligno, él quiere primero enfrentarnos con Huesca, porque a Huesca siempre, además el Atlético de Madrid, Petón, tal, bien Huesca, bien. Temor en Zaragoza, cuando venga el Huesca nos mete 12, que no llegamos. No, pero es que el Teruel ya... Pero se puede producir en Aragón un fenómeno como el que ocurrió en la Comunidad Valenciana, que el Villarreal acabó siendo es más grande ahora en términos deportivos que el Valencia, gracias a ese genio que es un jeta, otro jeta, que es Peter Lim. Sí, pero ese tiene la excusa que es chino. ¿Qué excusa tiene Tebas? Es de Singapur, pero... Bueno, son chinos Han, además usted lo recuerda. Chinos Han. Bueno, pues así está el tiempo, 8 grados de mínima en Teruel. En la bolsa, Beatriz. Pues Javier, del IBEX 35 en verde. Federico está ganando el selectivo madrileño en estos momentos un 0,30% y lucha por mantener los 15.800 puntos. La jornada de hoy va a estar marcada por el inicio de la temporada de los resultados empresariales. Hoy se estrena Enagas, que ha dado un beneficio de 262 millones de euros. Claro, estamos encomendados al gas, pues recoge buenos resultados. Y también los mercados van a estar pendientes de Duro Felguera. Ha solicitado la suspensión en bolsa y bueno, pues Caracas, Duro Felguera. Que es una empresa del gobierno, tuvo mucha prisa en rescatarla. Air Europa plus Ultra, Duro Felguera. 3 pelotazos, 3 delitos. Efectivamente. ¿Y Altex? Bueno, pues vamos a hablar de que a muchos inversores les asombra que el fondo Altex Quality tenga a 30 de septiembre una rentabilidad acumulada a 3 años del 79%. Pero bueno, esto tiene su lógica. Altex Quality solo invierte en empresas que destacan por su fortaleza y estabilidad financiera. Estos y otros detalles están en invierteconlogica.com.
Bueno, noticia muy interesante. Importante. De la ONU. Sí, hoy tenemos que hablar de Marilia, la cantante del mítico dúo Ella Baila Sola y compositora de algunas de las mejores canciones de la banda como Mujer Florero o Amores de Barra. Mañana presenta en el Teatro Gran Vía de Madrid su espectáculo Música para contar historias, un concierto que estará dirigido por Juan Antonio Simarro al frente del coro y la Orquesta Sinfónica Contemporánea de nuestro país. Lo tuvimos aquí el año pasado, tuvimos una charla gratísima, vivía todavía François Sardy. Estuvimos hablando de las últimas composiciones, otro genio total que murió de aquella manera, François Sardy. Y esas, vivía entonces en Cuenca, no sé si ahí componiendo tranquilamente, pero como Perales, que no deja, digamos, pensar sacar 14 LPs y dejar a todo el mundo boquiabierto, trabaja siempre. Esas personas de calidad, mira que hay gente que vale en España, no siempre están en el escaparate. ¿Qué valor sin presunción? Sí, yo he hecho, ya que puede presumir. Pues no, pero un encanto de persona, un talento. Un talento muy pero un importante. Talento extraordinario, o sea, que le vaya muy bien. Una pausa y vamos nos a hablar de Narco. El informe europeo sobre drogas del año 2025, Federico, sitúa a España a la cabeza del consumo de droga. El 13,3% de los españoles entre 15 y 64 años reconoce haber consumido esta droga alguna vez en su vida. Es la tasa más alta de la Unión Europea. Por detrás de nosotros, Francia, Dinamarca y Países Bajos. Nos sitúa al nivel de Reino Unido, Estados Unidos y Australia. Y aparte de todo esto, España es, digamos, lugar de paso de producción y de distribución. De eso vamos a hablar. El orgullo del país del que habla Sánchez. Sí, señor, Carrefour. Somos el Carrefour del vicio. Con Javier Romero, que son los dos periodistas, digamos, especializados en La Voz de Galicia, Javier, Andros en El Mundo, sobre esta cuestión. Con ellos hemos hablado de sus anteriores obras, de Costo con Andros Lozano, de Operación Marea Negra con Javier Romero, y la verdad es que son los que más saben de esto. Bueno, y sobre todo que demuestran que a pesar de las dificultades, hasta físicas, porque esto es jugártela, ¿eh? Efectivamente. Esto no es hablar de la presión fiscal. Esto es de verdad. Pues están dando una información siempre de primera mano. Vamos ya. Bueno, hay que decir que Javier Romero estuvo con nosotros, ya hemos hablado con él, pero no sé si Andros lo podemos tener. Si no, estamos ahí enredando. Bueno, yo lo que tú digas, Rosy, o sea, porque niego a competir con la tecnología después de que Óscar Puente haya, como se dice, cancelado, rechazado a la inteligencia artificial, a falta de natural, claro. Pues fíjate, son dos de las entrevistas que más éxito tuvieron en su momento, de las que más visualizaciones tienen. Gracias, muy amable. Con Operación Marea Negra, que luego además dio lugar a un documental extraordinario y a una serie incluso, así que no sé si tan extraordinaria o no, pero bueno, luego esto lo podemos dejar aparte. A Andros Lozano le tuvimos por Costo, las leyes del estrecho. Ellos son los dos periodistas expertos en información sobre el narcotráfico. Javier viene de Galicia, de La Voz de Galicia. Andros está en el sur, en Sevilla y en toda la zona de Cádiz, Huelva. Y bueno, si te parece, Federico, una de las primeras cuestiones que le podemos preguntar a Javier, ya que tú estableciste, digamos, el perfil de la narcolancha, en esta nueva obra, en este nuevo libro, en Narcos, hablas de el narcopiloto, ¿no? Que es una de los personajes que aparecen protagonistas, ¿no? Tanto en aviones como en helicópteros. Bueno, lo que hablamos es de un asedio y a partir de ahí el asedio se reparte en veleros, en buques, en lanchas, narcosubmarinos, avionetas y bueno, creo que ya no me queda ningún medio de transporte. Bueno, llegará los drones mini narcosubmarinos para navegar por canales. Es que yo creo que bueno, ya no queda tablas de pádel con caletas. Alguien nos está oyendo ahora y está imaginando algo que no se nos ocurre. Bueno, es que el I+D de estas empresas, porque se dejan de ser empresas, además de tener un presupuesto ilimitado, es muy creativo. Claro, tienen que ir un paso por delante de la policía y dos por delante de la ley. El problema es que van bastantes más pasos por delante y lo decimos en el libro. Quiero decir, este boom comienza, bueno, tiene un antecedente que es en la firma del Tratado de Paz en Colombia en el año 2016. A partir de ahí hay un abandono. Santochenko y Timochenko. Hay que decir que con Enrique Santiago, de abogado de las FARC en Cuba, esto es una operación típicamente narcocomunista. El cártel de los soles de verdad, defendido aquí por Juan Luis Cebrián,
le fue el jefe de prensa de eso, que luego se lo cargó Uribe con esa historia. Ese es el punto clave, esencial. Y está bien que alguien que hace información sepa que políticamente esto tiene una cabeza política. Luego está la técnica. No, es que lo dijo Trump anteayer, cuando dijo que Petro es el líder del narcotráfico en Colombia. Lo dijo el presidente de los Estados Unidos. Pero volvamos, si te parece, Javier, a esa cuestión. Hay un momento en que se crea, por así decirlo, una cobertura legal, legítima, parece, en la política exterior, y detrás está toda una serie de actividades delictivas enormes que llegan a la vida cotidiana de la gente, no solo política. Llega esa actividad política, esa firma de la paz, lo que implica en primer lugar es un abandono masivo de zonas selváticas ocupadas por la guerrilla que el narco ocupa explotando a los campesinos para la plantación de la hoja de la discordia, ¿no? del arbusto de la planta de la hoja de coca. Esas hectáreas monitorizadas, o sea, que son cuantificadas, es un dato objetivo, se disparan. Esto hablamos del 2016, 2017, en el 2018, 2019 ya el mercado está, las rutas están cebadas, el mercado está ya en expansión, Estados Unidos, México, Asia, China, un mercado muy importante, Rusia, otro mercado que muy importante, y luego ya los tradicionales, en los Países Bajos con la mafia, la macromafia, España. ¿Pero qué tiene España de particular? Que es un poco el epicentro, el ombligo de la redacción de este libro, pues que es el business center de todas estas organizaciones, porque están aquí asentadas, la macromafia, colombianos, albaneses, serbios, los propios españoles. Y luego una cuestión que es fundamental, la entrada de Marruecos y del negocio del narcotráfico histórico del hachís en la cocaína. Los colombianos estuvieron durante décadas intentando entrar ahí, no lo consiguieron, pero bueno, los relevos generacionales sí que lo consiguieron. Hoy en el Estrecho una lancha puede venir al 50% cargada con cocaína o con hachís. Y esto cambia y supone un cambio de paradigma muy, muy importante, porque bueno, son países más laxos, en donde hay corrupción, en donde hay más corrupción que aquí, en donde hay asentadas unas estructuras, en el caso de Marruecos, consentidas por la Casa Real, y eso se está utilizando pues para 12 kilómetros de la frontera. Ahí tenemos ya a Andros. Sí, Andros, Andros, bienvenido. Sí. Una cuestión por entrar ya directamente. Recuerdo que José Luis Gutiérrez, que en paz descanse, gran periodista, fue condenado en España por denunciar. Recuerdo muy bien. Sí, señor. ¿Recuerdas? Recuerdo la historia porque la publicamos nosotros en Diario 16 de Andalucía. Fue cómo se utilizaron camiones de dominios reales, camiones TIR de la Casa Real, para traer droga, y eso dio un caso que se dirimió en los tribunales europeos. Que se condenó a Gutiérrez aquí. Efectivamente. Y le metieron un palo importante. Por lo que publicamos allí, pero fue un auténtico calvario tanto para José Luis como para la periodista Rosa López, que sacó el tema. Sí, me acuerdo. En todos los sentidos. Y un elemento añadido ahí. El otro día leí, Andros, que el gran problema ahora de las rutas, igual que como el hachís se ha hermanado con la coca, es que son inseparables de la trata de personas. Entonces, yo no sé, Andros, si en estos momentos, cuando se liquida, por ejemplo, con Sur, pero es que cómo vas a quitar la Guardia Civil de proteger la frontera Sur, que tienes la cocaína, tienes hachís, pero tienes toda la trata de personas, tienes todos los ilegales que están entrando por miles. Y yo no sé, Andros, si hay ya esas rutas, ¿son las mismas o se están, digamos, gemeleando, que diría un ministro socialista? ¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. Bueno, la clave lo vemos en el resultado de las operaciones tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil en los últimos años. Cada vez más las organizaciones de narcotraficantes, principalmente que operan en el sur de la península, están derivando parte de su negocio a utilizar sus embarcaciones para introducir de manera ilegal inmigrantes, principalmente por la ruta argelina, no tanto es de Marruecos, que también, pero principalmente por la ruta argelina hacia Eso el este. Va a Mallorca. Exactamente, a la zona de Mallorca, también al este del litoral andaluz, a las provincias de Granada y de Almería principalmente. Entonces, las organizaciones que operan entre esa zona fronteriza entre Marruecos y Argelia también están utilizando sus embarcaciones, sus lanchas, para no solo introducir hachís o cocaína, sino introducir también de manera irregular en la península decenas de inmigrantes. Eso está constatado
y hay causas que todavía están en instrucción en las que los imputados no están imputados solo por un delito contra el narcotráfico, sino también por introducir ilegalmente en España a inmigrantes. Una cuestión, y os dejo que preguntéis, pero esto me interesa especialmente. Después del asesinato de los 2 guardias civiles, la gente que se la está jugando, que tiene que pagarse sus propios chalecos salvavidas. Estamos hablando de gente que tiene, como decía Javier Romero, presupuesto ilimitado. Es famoso en un juzgado del Estrecho que estaban los coches de la policía y del juez y al lado los coches incautados. Los coches incautados valía cada uno como 10 veces el otro y tal. Y tenía que luchar el juez para poder pasar a la Guardia Civil un buen coche todoterreno para perseguir a los malos. Porque siempre había siempre hay un juez, siempre hay un chorizo y alguien comprado que no te deja trabajar ni siquiera con lo que has pillado. ¿Qué sensación, después de lo que pasó en Barbate, en la Guardia Civil, qué hay? No tenemos nada que hacer, nos han disuelto, esto tiene que arreglarse. ¿Qué sensación hay? Porque es gente que se juega la vida y no cobra nada por hacerlo. Además, es solamente, digamos, la razón moral de su trabajo. Bueno, yo creo que está muy unido en la desaparición de Ocon Sur con la muerte de esos 2 guardias civiles en cuanto a la desazón que produjo principalmente en la Guardia Civil ambos hechos. Quiero decir, al final un grupo especializado que estaba limpiando el narco en toda Andalucía y luego unido a esas 2 muertes, lo que ha provocado en la Guardia Civil es que el desaliento cunda. Quiero decir, en todas las comandancias hay grupos especializados, pero sí que es verdad que Ocon Sur estaba dando muy buenos resultados. Las incautaciones iban en aumento, las detenciones se contaban por miles y a su desarticulación se unió poco tiempo después la muerte de esos 2 guardias civiles. Al final da la sensación de que el narco siempre, de alguna forma, civilina, subrepticia, al final gana. Porque es cierto que siempre van por delante, que tienen el poder económico, que tienen el tiempo para idear sus planes, pero si a eso le sumas que la lucha contra el narco la debilitas voluntariamente y que luego mueren 2 guardias civiles y al final lo que está sucediendo es que poco a poco se han ido entregando y seguramente al final de todo el proceso veamos, o por lo menos es mi sensación, de que se va a llegar a ciertos acuerdos, porque al final estas personas, los que iban a bordo de esa lancha que mataron a los 2 guardias civiles, se han ido entregando con el beneplácito de sus abogados, seguramente porque han negociado previamente las condiciones. Entonces yo creo que lo que cunde es cierta desazón en el cuerpo. Yo hablo constantemente con guardias civiles que pertenecieron a Ocon Sur y lo que te dicen es que bueno, que su lucha sirvió, pero sirvió temporalmente, que ahora todo ha vuelto o que seguramente el negocio haya acrecentado y que la lucha contra la lucha policial pues sea mucho más débil ahora. Romero. Sí, bueno, y a lo que hay que añadir que desde que pasó la tragedia de Barbate, que son dos crímenes, más allá de que se tipifiquen como homicidios y asesinatos, son 2 crímenes, ¿qué ha mejorado? Porque pocos meses después, precisamente en Cádiz, en una cumbre europea sobre crimen organizado, el ministro de Justicia y el ministro del Interior, en una comparecencia, dijeron, y abro comillas, que el narco estaba acorralado. Cierro comillas. Quiero decir, pero es que no se... A lo mejor se equivocaron, sería acorralando. El narco está acorralando. Es que hay una estrategia de fondo. Hay una estrategia de fondo y que en Galicia se ve que es un modelo policial que está obsoleto, hace lo que puede, llega hasta donde puede, pero está obsoleto en toda esta hiperactividad, ¿no? Pero quiero decir, no llegan, o sea, no son capaces. La estrategia del gobierno en esto, bajo mi opinión, es clara. No reconocer la gravedad. Saben que hay un problema, hay una estructura policial, judicial, que lo contiene, que es muy diferente a solucionarlo, pero si tú no reconoces la gravedad, el empeoramiento del problema, no tienes que tomar medidas a mayores, que al final todo pasa por abrir el grifo de los presupuestos generales del Estado, porque eso es dinero. Más unidades policiales, más juzgados, más fiscales, más funcionariados. Y en eso estamos. Javier, y si me permites, también tentado, ¿no? Porque, por ejemplo, la
operación Hades se desarticula una unidad, pero en esa unidad también hay agentes implicados. Aparece también el túnel, el narcotúnel que es en Ceuta, si no me equivoco, en el Tarajal, que también es algo novedoso. Vamos a ver, el crimen organizado desde que existe no crece ni se amplía sin la corrupción. O sea, es que se necesita. Entonces, partiendo de esa base que es histórica, hay que hacer la lectura que hay que hacer. Hay que decir que tanto Ceuta como Melilla han sido piezas que incluso recuerdo Felipe González puso a su jefe de seguridad, Melilla, básicamente para introducir Céspedes, ¿no? Sí, como para introducir musulmanes que les ganaran las elecciones. Y eso se limitó. Tú ves el mapa y dices, vamos a ver, ¿cuál es el eje de resistencia que tiene que tener Baleares, Estrecho, Canarias? Ese es el eje de seguridad de España. No puede ser otro, y es esa, que además es el de Europa, es de la Unión Europea, de nuestra civilización. Y tú prescindes de Ceuta, de Melilla, abandonas las Canarias, que se ve en la inmigración ilegal, y ahora abandonas también Mallorca. Es decir, pero bueno, ¿ya qué te queda por abandonar? Yo tengo la impresión, Javier, de que lo que no quieren es que se hagan noticias en el telediario. O sea, básicamente que lo que les molesta es que dice, bueno, 50 más detenidos. Uy, detenidos lo que habrá ahí. No ve que los han detenido. No, también le molesta si hay éxito. Aquí hay una doble cara. Quiero decir, los subdelegados del gobierno, delegados del gobierno y mandos policiales sí que están encantados de posar con fardos y sacar pecho de los éxitos policiales. Lo que no cuentan es que los éxitos policiales que se consiguen podrían ser mejores ampliando los medios para estar a la altura del contrincante, ¿no? Esa desazón de la que hablaba Andros en el sur a través tras los dos crímenes de Barbate, en Galicia existe. Quiero decir, ya luego también a mayores hay un problema de fondo. Ya no es una cuestión tanto de medios. Quiero decir, tú cuando vas a abrir unas diligencias previas a una fiscalía antidroga especializada, te encuentras con 1000 trabas para que te dejen autorizar pinchar un teléfono, colocar una baliza. Hay un sistema que es extremadamente garantista y esto viene derivado de una ley que es la actual que tenemos, es la ley de enjuiciamiento criminal, que aunque sí que es cierto que se le han hecho algunas actualizaciones, su base es del siglo XIX. Hay un miedo en la carrera fiscal, en la carrera judicial, de que los procedimientos se caigan, de que no lleguen a sentencias condenatorias. Y eso... Que es la manía de la estadística. ¿Qué más da? La cuestión es que funcione. Y eso, cuando hay jueces que son proactivos o fiscales proactivos, que los hay también, pero son minoría, se ve. Y se acaban consiguiendo las sentencias firmes. Entonces ahí también surge... Ya no es la falta de medios, hay un problema para arrancar, porque tú al final a esta gente necesitas pinchar un teléfono y no entendamos un teléfono fijo ni un teléfono móvil, porque esta gente utiliza teléfonos encriptados, habla por cualquier aplicación como Signal que te descargas en el móvil, en el Apple Store y que no te cogen. Es impinchable. Y claro, y entonces, pero es que ya la complejidad de la tecnología doméstica, la que tenemos uso cualquiera, ya imagínate con dinero. O sea, tú compras por Amazon un teléfono satelital por 300 euros, 400 euros, ya está. No, vamos, habiendo leído muchos reportajes vuestros y escuchándote ahora, y Andros, me da la impresión de que esto es el gran santuario europeo de la droga y que aquí hay más narcos que en ningún otro país europeo. Yo siempre pensé que era Holanda, que era el histórico santuario europeo. Hace mejor tiempo en Alicante. Sí, sin duda, sí, sin ninguna duda, y se vive mejor. Eso es así. Y luego, en segundo lugar, lo ha planteado un poco Rosana, ¿hasta qué medida las bandas mafiosas de narcotraficantes están infestando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y jueces y fiscales? Que eso... El gran tabú, ¿no? Sí. Donde hay una investigación por compra porque sí que se sabe, ¿no?, que efectivos policiales pues al final aparecen en procedimientos. Bueno, el libro, la presentación propia del libro habla de eso, ¿no?, como dices, Eduardo, de que España es el santuario, la Costa del Sol, la costa de Alicante, de Valencia. Bueno, ahí puede hablar más Andros, que es su terreno, su trinchera, ¿no?, la que él patea. Pero bueno, sí, o sea, las investigaciones son las que son. Hablábamos de la macromafia, que es fundamental. Hablabais de Holanda. Holanda ha sido una cuna histórica de la heroína, aquellos famosos coffee shops, ¿no?, que eran todo legal, pero realmente el hachís que vendían era todo ilegal, que procedía de Marruecos, y ahí se crean unas estructuras que hoy son las que están trabajando. Por cierto, que cuando estaba amenazada de muerte, que vivía escondida en la zarzuela, la princesa heredera,
pillan al jefe de la macromafia en España y casualmente se les escapa. Por eso, claro, por eso hacía la pregunta que hacía. Pero claro, dice, pero vamos a ver, o sea, ¿cómo que se te escapa? Se te puede escapar, no sé, el Dioni, pero el jefe de la macromafia no, salvo que te empeñes. Una cosa que sí que dice Federico, que los alijos de coca, por ejemplo, no se queman, ¿no? No. Es una cosa... Deberían. Antiguamente se quemaban, en Estados Unidos se quemaban. La cosa genial fue cuando en Sevilla incautan una tonelada de Sevilla y cuando llega al juicio lo habían sustituido por yeso, se la habían esnifado toda y estaba en un calabozo dentro de la... Pero esa es una cuestión... Esa cadena de custodia de la cocaína, claro, que se requisa hasta que llega a la incineradora daría para muchas investigaciones, pero casualmente... ¿Y los jueces y los fiscales, que no me has contestado? Bueno, no te he contestado porque nosotros hablamos siempre, y perdona que te lo diga, de procedimientos abiertos. Comentarios, sí, comentarios los hay. Pero es que comentarios los hay. Esta es una empresa en la que poner la honestidad de una persona a pie de, o sea, pisotearla cuesta muy poco. Claro. Probarlo, pero es cierto, es que ha existido siempre. O sea, si es que el narcotráfico, por concreto, esa modalidad de crimen organizado, por todo el dinero que mueve, es impensable sin corrupción. Quiero decir, es muy sencillo. A cualquier aduanero que esté en una patrullera, a cualquier guardia civil, ya no te hablo de oficiales, que esté en una... Que haga la vista gorda. Es que es tan fácil como mandar un mensaje diciendo a las 8 de la tarde por dónde van a navegar esa noche, si por la ría de Arousa, por la ría de Muros Noya o por Fisterra, para que el que recibe el mensaje sepa que por ahí no tiene que ir. Si es que un mensaje de esos se puede vender a 300.000 y no de una cifra que sea, no me la estoy inventando. 300.000. Por ejemplo. Bueno, yo quiero reiterar mi felicitación tanto a Andros y a ti, porque otras veces y Andros pues he trabajado mucho tiempo con él y sé de vuestra trayectoria y la labor impagable que hacéis. Yo creo que todo esto de verdad no es posible sin la permeabilidad a la corrupción. Por supuesto, eso está claro. Una corrupción que está afectando pues incluso a fuerzas de seguridad del Estado, pero que es difícil de comprender la reacción de un gobierno que desmantela una unidad que es muy operativa en toda la lucha contra el narcotráfico. O que no prodiga los medios, o que incluso en un caso tan sangrante como el de Barbate, con 2 muertos, ni siquiera reconozca profesionalmente a los 2 muertos. Eso quiere decir que hay una facilidad, es decir, con todo ese dinero que maneja la droga. Y efectivamente yo creo que ese es el gran campo que permite la expansión de la droga y que España no solamente sea ya a niveles de consumo, sino como gran lugar de tránsito ante todo esto. Y luego con la cierta connivencia que no podemos ocultar con el vecino del sur. Es decir, que evidentemente hay unas facilidades que son organizaciones policiales que han funcionado muy bien, como el OCON, pero a la que se desmantela evidentemente sin ningún tipo de explicación, y luego no se dan medios a los propios jueces, que tienen medios muy escasos en lugares como Barbate u otros sitios donde difícilmente pueden instruir en cualquier caso, porque lo primero que están pensando es salir de allí. Bueno, eso se empantana. Parece Cataluña. Hay 2 sitios donde la gente quiere huir, Cataluña y el Estrecho. O Medellín. Sí, eso Andros, lo explicáis también al final del libro, ¿no? El remate final de lo que es toda la estructura, Andros, incluso social, ¿no? Que ya está en Cádiz, en Huelva, en donde desde chavalines de 14 años, que son los que avisan que está viniendo el cargamento, ¿no? Hasta, digamos, la más alta estancia, y me refiero, por ejemplo, a un diputado de la Asamblea ceutí, ¿no? A Mohamed Ali Douass, que fue uno de los procesados precisamente en la operación. Yo lo que, si me permitís, espero que el Andete no le pregunte a Trump sobre el tema, porque ya puede ser tremendo. Bueno, puede invadir, además, las Azores pidiendo que es Canarias. Sí. Déjame preguntarte una cosa, Andros, que hace como un par de años, creo que te leí a ti, a lo mejor leí a Javier, pero bueno, de estas cosas que te quedan por ahí bailando, porque no sabes muy bien cómo colocarlas, te queda el dato, si tienes memoria. Hubo una campaña de intoxicación para, precisamente, calumniando a policía decente, no sea policía o guardia civil, para quitarlo de en medio. Primero se levanta una calumnia, ese es una pieza. Y Andros es la persona que más ha escrito de eso. Pero eso, Andros, es que a mí me pareció, cuando leí aquello, digo, esto no es de ahora. Bueno, esto es sistemático. Es decir, aquí hay que ir a qué noticias son fiables, en cuáles tú te estás siendo objeto de manipulación, porque yo lo veía ayer, lo pensé, como tenía la entrevista de hoy, veía los cortes que sacaba la agencia EFE y Europa Press,
que podía ser la agencia Novosti y el KGB directamente, tal cual. Lo venden sin cortar y tal. Te meten una calumnia en YouTube, no te la quitas, pero ni en 7 vidas que tuvieras. ¿Cómo se lucha contra eso? En el caso del que era jefe de Oconsur, a mí durante años me llegaban mensajes de narcotraficantes poniéndole precio a su cabeza. Recuerdo que llegaron a ofrecerse 400.000 euros por matar directamente a David Oliva. Bueno, pues a David Oliva se le descabeza de Oconsur, principalmente porque hay una investigación por parte de la Policía Nacional en estrecha colaboración con la Audiencia Nacional, que acaba siendo archivada, pero da origen a que Asuntos Internos de la Guardia Civil abra otra investigación interna y un juzgado de Parla abra otra causa. Pero el origen de esa investigación, en la que se le vinculaba a David Oliva con un plan de narcos de Tarifa, con unos narcotraficantes locales, bueno, pues estaba toda basada en una investigación de la Policía Nacional que estaba basada en nada, en indicios tan poco sólidos que el juez, en cuanto vio ese atestado, archivó la causa. Lo que pasa es que esa información ya había sido trasladada a la Guardia Civil. Y la Guardia Civil, seguramente también por egos, por mandos que obedecen más a designios políticos que a lo que las operaciones o a lo que la realidad necesita, decidieron desarticular Oconsur. Pero David Oliva todavía tiene que ser juzgado por varios delitos, por cohecho y por malversación, si no recuerdo mal, porque supuestamente benefició a un miembro de la Guardia Civil que le había pedido incorporarse a Oconsur. Pero el origen de esa investigación, que es un presunto vínculo de ese mando de David Oliva con un plan de narcos a los que habría facilitado diferente información, bueno, pues eso se archivó en la Audiencia Nacional. Pero claro, es lo que tú decías, Federico, ya la mancha ya es perpetua para esta persona. Una persona que era seguramente, a su edad, el guardia civil más condecorado de España, que podría haber sido dentro de la Guardia Civil lo que hubiera querido. Bueno, pues ahora está arrinconado en la comandancia de Málaga esperando un juicio y haciendo tareas seguramente para las que no se le está sacando todo el partido que curioso. Pero por desgracia es paradigmático, es lo que sale en la tele, que es verdad. O sea, las series negras se parecen a la vida bastante. La vida es peor todavía. Pero esto de la canallada que dura, la calumnia, la mancha, ¿qué gente va a colaborar con este hombre si tiene la duda? Se ha visto en YouTube, en Europa Press, en EFE, se sospechaba, no quedó claro, además siempre queda así. Pues nadie colabora con él, con lo cual su trabajo tampoco lo puede hacer bien. Decías algo más, Javier, perdón. No, era un chascarrillo, ¿no? Decía que cuando lo de buscar la mancha, ¿no? Hablaba de la fontanera también. Sí, también, totalmente. De todas formas, qué complicado es también el poder luchar contra algo que no se reconoce, ¿no? Antes dábamos las cifras del consumo de cocaína en España. Es el país de la Unión Europea donde más cocaína se consume y, sin embargo, no es un tema del que se hable. ¿Por qué se consume tanta coca en España? Está en el día a día, está no voy a decir en puertas de colegio, pero podría estar en puertas de colegio. Pero de institutos igual sí. Pero eso yo creo que, yo creo al menos en Galicia, yo creo que esa realidad ya en el instituto la veía, ¿no? Y hay que tener un dato, que es otro dato objetivo, es que la gran mayoría de lo que entra, que es los destinatarios finales son esas organizaciones extranjeras que están aquí con células asentadas y que solo nos utilizan a las organizaciones, solo utilizan las organizaciones españolas para lo que es el transporte, la introducción, la retirada de los puertos, la descarga y tal, y almacenamiento. O sea, los camareros. Sí, o los taxistas. Pero abundando en lo que decía Rosana, hay una cosa también muy importante. No solamente hay una voz política que yo haya escuchado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que haya hablado de ese tema. Sí. Los demás callan sobre ello. Totalmente. Es decir, la batalla hasta que adquiere los niveles que está adquiriendo en Estados Unidos, que ya es un problema que está afectando a ciudades enteras con un determinado consumo de droga y lo que produce, solamente en el caso de España, en el caso de la presidenta de la Comunidad, ningún político saca el tema ni comenta nada al respecto. Ni de broma. Políticamente seguramente no les interesa a ninguno de ellos. Vivimos del turismo. Si España le declara abiertamente una guerra al narco, seguramente las cifras de llegadas de turistas que año tras año van creciendo,
pues a lo mejor el holandés que va a la Costa del Sol a pasar 2 semanas en primavera, pues se lo piensa, o el francés. Entonces, yo no estoy muy seguro por una razón, porque los holandeses también tienen hijos. Y al final, lo que plantea Ayuso es lo que cualquier persona normal, teniendo hijos y nietos, sabe. Yo no puedo echar a perder a mis hijos o a mis nietos. Los estoy matando. Estoy dejando que los maten. No hago nada, no digo nada. Lo que decías, Paco, es verdad. No es que no hagan, que es difícil. No, es que ni dicen. Parece que aquí no pasa nada. Hay una conspiración de silencio sobre el tema del que no se habla y ya es muy significativo. El silencio ya por eso es muy expreso. Yo no sé si vosotros tenéis información, tanto Andrés como tú, Javier, el hecho de que en España se consuma tanta cocaína, también el tráfico de hachís y el consumo de hachís y de costo, ¿está frenando que otro tipo de drogas como el fentanilo se puedan asentar, o es por el hábito de consumo, por el tipo de droga? Bueno, los casos que tenemos controlados de fentanilo en España es un fentanilo farmacéutico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tiene que ver también un poco con que México es un país que España no le queda en la ruta, ¿no? O sea, su cliente es Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, existe miedo a que eso llegue, pues por las imágenes que todos vemos y que hacíais alusión, ¿no? En ciudades de Estados Unidos. México, bueno, hay casos, pero volviendo un poco al tema del análisis de fondo, ¿no? Cuando hablamos de narcotráfico hablamos siempre de delitos penales que son el tráfico de drogas y la organización criminal, ¿no? Pero ¿dónde están las investigaciones por blanqueo? ¿Qué es la pata que falta? ¿Dónde están todos esos millones que se mueve con todo lo que entra y llega a buen puerto y se acaba distribuyendo? ¿Dónde está todo ese dinero? ¿Dónde están los juzgados especializados en delitos económicos? Porque esa es la pata que falta. Y el dinero en Sudamérica y Centroamérica es evidente que ya es un pilar de la economía del continente. Bueno, la economía sumergida está sumergida. Yo os pongo un ejemplo. Os pongo un ejemplo de los que pasa, por ejemplo, en 2 partidos judiciales en Galicia que por referencias todos conocéis. Vilagarcía de Arousa y Cambados. Cada villa de estas, cunas históricas de narcotráfico, tienen un partido judicial independiente. En Vilagarcía hay 3 juzgados y en Cambados hay 4. Todos son de primera instancia e instrucción. Es decir, lo mismo asumen anualmente investigaciones de organización criminal, con 15, 20 detenidos, recursos de esos abogados. O sea, un embudo que lo mismo atienden un divorcio o un pleito de fincas entre 2 paisanos de la zona. ¿Dónde está la estrategia? Pero, Javier y Andros, es verdad que efectivamente lo que se está viendo es un creciente grupo de cárteles de Latinoamérica. El hecho de la ofensiva que está haciendo Trump ahora mismo con respecto a Colombia, con respecto a propia Venezuela y a otros países, puede acentuar que precisamente la llegada, que aumente la proliferación de estos grupos a través de procedimientos, como hemos visto, narcosubmarinos y otro tipo de... De la misma manera que la firma del Tratado de Paz en Colombia implicó un abandono de la selva que aprovechó el narco y se ha traducido en todo el mundo. Yo creo que aquí hay que diferenciar. Es decir, Venezuela es un país en donde la DEA fue expulsada ya por Chávez y no ha vuelto. O sea, no hay presencia de la DEA. Y la DEA son los ojos y los oídos de Estados Unidos. Y tienen una presencia y un papel fundamental en todo este tema en Latinoamérica. Bueno, ahí todo apunta que está institucionalizado. Sí, continúa, Andros, perdona. No, que quiero decir que también lo que está haciendo Trump es una especie de brindis al sol, quiero decir. Está más atacando al gobierno de Venezuela en sí que al narcotráfico, porque tenemos que entender que el gran volumen de negocio o el gran movimiento de cocaína a nivel internacional se hace a través de contenedores, no de narcolanchas. Por supuesto que saldrán narcolanchas desde el Caribe venezolano hacia el norte del continente, pero que el grueso, no nos engañemos, va en contenedores, y un contenedor que parta desde Ecuador puede pasar por Turquía y volver de nuevo a cualquier ciudad costera norteamericana. Pero perdóname, Andros. Yo recuerdo cuando empieza esto, que es la guerra de Reagan, que se la declara cuando torturan y matan a la gente camarena. Yo estuve en El Paso hablando con los 2 tíos que estaban con Camarena, sobrevivieron. Eran actores como los de Narcos, más guapos todavía, que no podían vivir nunca ya en su pueblo, en Estados Unidos y tal y cual. Y entonces ellos a lo que iban era a los bancos. O sea, toda esta movida, a quien asusta de verdad es a la sucursal bancaria del Paso, Texas, que tiene que lavar o no el dinero.
Es decir, lo que salen las narcolanchas, dice, bueno, pero pasan los containers. Sí, pero las noticias están en el telediario. Y la familia del que tiene la sucursal allí en Sausalito o donde sea, está viendo la tele y ve que las lanchas, que el primer día mataron a 11. Además cuentan, dice, ninguna baja entre las fuerzas de Estados Unidos. Claro. ¿Eso qué hace? Lo que hace es amedrentar. Es un brindis al sol y no, es un brindis a Hacienda. Porque, y eso a la larga repercute aquí, más tarde o más temprano. Trump es un enemigo de la humanidad, a veces amigo, depende de los días, pero no es tonto. Él sabe que en televisión las cosas tienen un eco, 48 horas. Pero el eco permanente de noticias de peligro para lanchas, en los bancos se ve automáticamente. Los vídeos de los bombardeos. Claro. Pero sobre todo es la sensación de que hay alguien que quiere combatir eso. Que es lo que el gran cambio con Reagan no es que mejorara mucho, es muy difícil mejorar en unos años esto, pero es la sensación de que hay un poder político moral que se opone a esa deriva. Y eso sí tiene importancia, que es lo que aquí falta. Y que Reagan potenció la DEA, que la había creado Nixon, y él la potencia. Bueno, la potencia le da una función prácticamente pentágono. ¿Por qué? Porque lo ve como un problema militar, un problema de seguridad. Es fundamental. Buena parte de los procedimientos judiciales importantes con grandes aprehensiones, todos empiezan por recibiendo una información de la agencia norteamericana, informando de la llegada, tal. O sea, es como un copia y pega, ¿no? A propósito de la DEA, hemos visto hace años, era muy familiar casi, la colaboración entre la DEA y la policía española. Es decir, ¿ahora se sigue produciendo? Sí, fundamental. En la relación entre los dos países. No, eso es fundamental. Eso es fundamental. Y mira, en septiembre hubo 2 operaciones importantes en Galicia y en las 2 había agregados en la embajada, o sea, estaban con el chubasquero de la DEA y tal, ¿no? Bueno, se nos va. Es que la última vez nos pasamos media hora de tiempo, hoy solo 24 minutos. Pero es que es un libro, está en Deusto, que es una editorial respetable, esto no son papeluchos. Y además, aunque es delgado, no es flaco. O sea, realmente está llena de contenido para la gente que quiere entender históricamente cómo empieza eso. No hablamos por casualidad del plan de paz de Colombia, de los narcos. Es que esto es la historia real de nuestras vidas. Fíjense en la portada. Está muy bien resumido. Que eso como también. No paremos esto a tiempo, a ver cómo va a España que no pasa inadvertido en la librería. Bueno, hoy lo van a presentar en la Semana Verdad de Getafe Negro. No detengáis a Bordalas, que estará. Vamos a mandar un abrazo fuerte a Andros, que no ha podido venir en esta ocasión. Pero está con nosotros siempre y por supuesto a Javier Romero. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Es la mañana. Es radio. Bueno, recuerden que en YouTube, que estamos ya más de 800.000 los que están suscritos, más de 1 millón en Libertad Digital. Pueden ver toda esta entrevista con Andros, con Javier Romero, porque el narco es la gran asignatura real de las democracias occidentales. Y el que no lo ve así no entiende nada. Bueno, pues rápidamente, ya se ha reunido el Consejo de Ministros que va a aprobar las primeras ayudas para los enfermos de ELA y hay que recordar que la ley se aprobó hace más de un año. Moncloa, Leticia Barquín, buenos días. Buenos días, sí, lo hacen después de que las asociaciones de afectados hayan denunciado que tras un año desde su aprobación la ley sigue siendo solo papel mojado. De hecho, este jueves está prevista una manifestación que finalizará ante el Congreso de los Diputados. Desde el ministerio que dirige Pablo Gustinduy se contempla una financiación de 500 millones de euros destinados a la atención 24 horas de pacientes con ELA y otras enfermedades complejas. Según datos de la asociación CONELA, desde la aprobación de la ley en octubre de 2024 se estima que más de 600 personas han fallecido en gran parte debido a la falta de dotación presupuestaria. Previamente se ha celebrado una reunión interministerial presidida por el ministro Ángel Víctor Torres para hacer seguimiento de los efectos de la DANA. Un encuentro que llega apenas unos días después de que el propio Torres reafirmara el compromiso del Gobierno con La Palma, 4 años después de la erupción volcánica y aún sin que hayan llegado las ayudas prometidas. En Andalucía, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama va a interponer hoy una querella contra la Junta por los fallos en los cribados. El PSOE ha pedido a la Junta precisamente que habilite un fondo extraordinario para indemnizar a estas mujeres y esta mañana en el foro de ABC Moreno Bonilla ha reconocido que hace falta una reforma estructural del sistema de salud. El error en el cribado de cáncer de mama no ha servido para detectar un problema. El SAP presta un buen servicio, pero ni la sociedad, ni las enfermedades, ni la cartera de servicio
ni las terapias son las mismas de los años 80, que cuando se creó el SAS. Hay que desarrollar plenamente la digitalización, que no existe. Todavía tenemos expedientes de hace 3 años, del 15, del 14, que están en folios. Y vamos a terminar en Francia, que hoy nos deja una imagen histórica. Ya ha entrado en la cárcel de Chantel el expresidente Sarkozy, condenado a 5 años por corrupción. Pasadas las 9 salía de su casa de la mano de su esposa, Carla Bruni, y allí decenas de personas se concentraban convocadas por su familia. Este es a favor, ¿eh? Este es a favor, sí. Nicolás. Sí. Decenas de personas allí. Hay que decir que Le Figaro, que ahora es La Sexta, ha retransmitido en directo, porque qué mejor que al lector de derechas que le metan a Sarkozy en la cárcel. O sea, el grado basuriento a que ha llegado la prensa de derechas en Francia es propio de ser pobre. Se ha retransmitido todo el recorrido. Se ha convertido en un espectáculo mediático su llegada a prisión. Hay que decir que ha publicado una carta esta mañana. Dice que hoy no se encarcela a un expresidente, sino a un hombre inocente. Esto es lo que ha dicho Sarkozy, que va a permanecer en régimen de aislamiento por razones de seguridad, y sus abogados ya han presentado esta mañana la petición de puesta en libertad alegando razones de edad. Bueno, pues ahí estamos hablando de que está condenado y va a cumplir cárcel por un delito de financiación de su campaña como a las presidenciales, por parte del régimen de Gaddafi. Déjame decir que a lo mejor tiene algún paralelismo con otras situaciones españolas. En Perú, el Tribunal Constitucional acaba de declarar ilegal los 3 encarcelamientos ilegales de Keiko Fujimori. Por supuesto, lavado de dinero, el caso Lava Jato, de Brecht, porque eran donaciones ilegales. Y unos jueces, caviar, directamente la mandaron a la cárcel por primera, por segunda y por tercera vez. Entonces el Constitucional cada vez la ha ido soltando, pero una vez se tiró 1 año y medio, otra vez 6 meses. ¿Sabes lo que va a conseguir? Que acabe siendo presidenta del Perú. No lo creas. No, yo creo que está tan jorobado. Pero lo digo porque, ¿esto qué significa? Significa que hay jueces corruptos, fiscales corruptos, y concretamente en Perú, la caviarada, como dicen, cuyo jefe, además teórico, es un periodista, Gorriti, que es el héroe del País, de ABC y de otros que se ve que no lo conocen, que es lo peor de lo peor. Que lo conocen, ¿no, Federico? Bueno, lo conocen demasiado. Bueno, esto que ha pasado hasta por la Corte Internacional de Derechos Humanos. O sea, Keiko Fujimori no ha tenido ningún derecho humano. Ha sido encarcelada arbitrariamente, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid. ¿Cuál es la situación de Perú? Hay una movida montada igual que la de Chile, calcada, donde hay un muerto de por medio, típica Sendero Luminoso, típica cubana. Y mientras, pues los jueces hacen como que luchan. No, los jueces están pringados. En este caso de Perú es dramático. Pero en el caso de Sarkozy hay un factor añadido, que es que el fiscal reconoce textualmente que no hay pruebas que incriminen directamente a Sarkozy. Físicas, dice, no hay pruebas. Que incriminen directamente a Sarkozy. Es decir, el hecho de la financiación ilegal está probado más allá de toda duda razonable, pero no hay pruebas que incriminen personalmente a Sarkozy. A la trena. Es todo. Bueno, como que no ha habido. Pero bueno, en todo caso, digo lo de Perú porque seguimos todo, incluyendo en Bolivia. No sabemos qué pasa con Yanín Áñez. Este Paz Zamora, si no sale el Padre Ángel, milagro será. Pero cuidado. Cuidado, porque dice, se acabó el socialismo. No, socialismo cuando esté en la cárcel se acabará, ya veremos. En cambio, la crónica Rosa Isabel González, mira, me quedo, no me llames la atención que pierdo la voz. 10.36, récord mundial. 2 nombres, podemos hablar de Carla Bruni y Nicolás Sarkozy. Te digo, no, Andros y Javier Romero. ¿Sabes que además se lleva el Conde de Montecristo? Se podría llevar perfectamente el libro de Andros y Javier. Sí. Este es el volumen que ha elegido el que fuera... El Conde de Montecristo, o sea, que quiere volver. Y encima cogerá también algún disco de Carla que se inspirará en todo lo que ha ocurrido para componer. Y tenemos que hablar de lo de Sacantic, Federico. Hoy hay una tribuna abierta en el diario La Razón, firmado por sus albaceas, pero nosotros tenemos el texto en el que se basa, porque nos lo han hecho llegar personas cercanas a la familia del que fuera creador y propietario de Mango, y en el que se habla de la presunción de inocencia y en el que además se habla de las filtraciones periodísticas. Siempre estoy viendo nos una dan cosa, toques, pero a veces tienen razón. Bueno, a nosotros no, pero algunos sí deberían. Se parece tanto a lo del cuerpo en llamas. Se empieza a parecer tanto las filtraciones, La Vanguardia y tal. Dicen, pero a mí me han dicho. Pues a mí hay una fuente que... ¿Qué fuentes? ¿Dónde están las fuentes? Los caudales. En fin. Bueno, y algo que no suele ocurrir, pero ya sabemos al menos... Mira, te podría decir que hasta 3 portadas de la prensa del Corazón de mañana. Sí. Pues ya. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.